Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Queremos hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles es hora también de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo. El género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias. Quien da palabra, al menos en su momento, a las mujeres es Freud. Hoy por hoy tenemos a unos colectivos y a unas agrupaciones LGBT no muy sensibilizadas con el tema de las mujeres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando un programa más de Estereotipas este miércoles 10 de octubre, siendo las 11:15 de la mañana. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. El tema de hoy es Mujeres al Margen. Y hoy contamos con dos invitadas muy especiales. Tenemos a Amanda Yukensi y a Lama Al Ibrahim. Ambas dos mujeres muy interesadas en trabajar también, acercarse a las periferias, a las mujeres que habitan en el margen. Y bueno, antes de empezar la conversación del día de hoy, les recuerdo que estamos transmitiendo este programa a través de nuestra página web, que es www.flaxoradio.es. Y también le damos la bienvenida a todos aquellos y aquellas que se están uniendo a nuestra transmisión vía streaming por Facebook, que nos encuentran como Flaxo Ecuador. Y bueno, también tenemos otras redes sociales como Instagram, YouTube y Twitter, donde usualmente también subimos alguna información y la programación semanal. Así que síganos ahí, nos encuentran como @flaxoradio. Entonces, bueno, les voy a dar la bienvenida a Lama Al Ibrahim, que ella hizo una maestría aquí justo en Flaxo, en la maestría de Desarrollo Territorial y Rural. También es investigadora del Centro Andino de Acción Popular, el CAP. Ha sido acompañante en el proceso de la revista Ecuador Debate, de los que nos va a ir contando también en el día de hoy, y actualmente realiza investigaciones sobre juventud y mujeres rurales. Bienvenida, Lama. Muchas gracias por la invitación. No, a ti. Y también hoy nos acompaña Amanda Yukensi, es fotógrafa, estudió en Artes Plásticas y Fotografía en la UNEARTA de Caracas. Ha ganado concursos, por ejemplo, en el 2014 ganó el concurso del Instituto de Patrimonio Cultural en Caracas. También ha estado exponiendo algunas series fotográficas, por ejemplo, del pueblo Chuao sobre los diablos danzantes en el 2015, y en 2017 ha participado en el festival Nosotros Estamos en la Calle en Lima con la exposición fotográfica que se llamó Mujeres al Margen. Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, contarles que Amanda también está acá para contarnos de su fotolibro que está presentando próximamente, que se titula Aproximaciones cosmocaóticas, una mirada contemporánea a la lógica de la ciudad caribeña, desde Caracas hasta La Habana, y una aproximación poética al caos, dice, bueno, a veces encantador, a veces terrible, que a estas caracteriza. Entonces, bueno, bienvenidas, chicas, gracias por estar aquí en Estereotipas, y como un preámbulo, pues, pensar un poco en la periferia, ¿no? En un día cualquiera, cuando amanece, en la periferia de las ciudades, de municipios, de pueblos, en los márgenes de estos, miles de mujeres inician su jornada de sobrevivencia, ¿no? Ellas residen en sectores marginales y se les denomina marginales. ¿Por qué? Pues porque la pobreza, la precariedad, la escasez son el común denominador, porque escasean las necesidades básicas, que se cubran las necesidades básicas en la salud, en la vivienda, en la alimentación, en la educación y, por supuesto, en la recreación, porque hay casas terminadas a medio pintar que han sido frutos de años de trabajos familiares o de las mujeres en sí, y bueno, que donde predominan también ciertos cinturones de construcciones a medias, de tradiciones que también dejan en algunas situaciones de vulnerabilidad a quienes habitan esas márgenes, esas periferias. Así que bueno, preguntarles, bueno, Amanda quería abrir el día de hoy con un poema justamente, sí, entonces te voy a ceder el micrófono. Como abrir mi intervención en el programa con un poema acerca del Caribe y bueno, cómo habitamos los márgenes también desde el norte de Latinoamérica, que es el Caribe. Y dice así: el Caribe se muestra tan violento como pasivo,
con su hipersexualización se come un montón de mierda que de todas maneras vomita con su estridencia y su ritmo, violentamente en tierra, invocando desesperadamente urgencia y pánico. Bailamos y hacemos un contrato. Y bueno, nada, sí, me interesa hablar de las mujeres del margen, es que las mujeres que, por ejemplo, tienen que vender el cuerpo, prostituirse, que en Cuba pasaba mucho, las mujeres que tienen que, bueno, asumir otro tipo de trabajo más allá de lo que, digamos, está diseñado desde la estructura formal para vivir, para subsistir y para construirse y configurarse en la realidad. Tu libro es una mirada crítica, es una suerte de etnografía caníbal, dice el antiprólogo que me mostraste. Me gustaría que nos conversaras un poco de eso para entrar en el tema. Mi amigo Miguel Guevara, que es un gran poeta venezolano, contemporáneo, joven igual, que está allá en Caracas ahorita, un saludo, que escribió el antiprólogo. Quisimos hacer una crítica, bueno, a la academia, a la literatura clásica, academicista y además también elitista. Y ahí escribimos, bueno, también que es una suerte de etnografía caníbal porque es un encuentro salvaje igual desde lo vivido, desde mi experiencia personal y de nuestra experiencia personal en nuestro lugar, en nuestro territorio, que es el Caribe, y que sí es una especie de trabajo de campo salvaje en donde te encuentras con lo que eres, mirándolo un poco desde afuera, en eso, que es como una creación de cosmogonías desde el caos. Entonces, bueno, retratar eso, escribir eso, recitar eso y hacer una mirada desde un atisbo poético a todo lo que nos compone y lo que nos configura como gente y nos descompone también, exacto. Y bueno, en ese sentido quería preguntarle a las dos, ahí quien quiera tomar la palabra, que nos pudieran decir también un poco qué significa desde sus investigaciones, desde sus miradas, habitar la periferia, o que han visto más bien que estas mujeres que han habitado la periferia. Y hablo en este sentido porque hay estas divisiones también un poco de lo que ocurre en el centro, en las capitales, y lo que ocurre en las periferias, ¿no? Que hay dinámicas diferentes, particulares, que, bueno, son necesarias a veces visibilizar esas realidades. Bueno, yo creo que hay como que perder esa imagen de lo... ¿Más acá? Voy a acercar tantito. Ahí está. De lo rural y lo urbano como una dicotomía, sino como una continuidad. Uh-huh. Entonces, no podemos pensar el mundo o las zonas rurales como ajenas a los centros, ¿no? Sino más bien yo creo que es una continuidad. Muchos de los patrones de consumo urbanos se están metiendo en las zonas rurales. No por eso hay que mirarlo de manera negativa necesariamente, especialmente en los jóvenes hombres y mujeres rurales. Los nuevos patrones de consumo han adquirido también nuevas sociabilidades entre ellos, ¿no? O sea, sí hay como una permanencia todavía a la comunidad, pero también una separación, una división. Eso no necesariamente hay que verlo de manera negativa, sino como mirar qué nuevas potencialidades puedes sacar de esa nueva continuidad, o sea, esas nuevas relaciones de consumo, de socialización que están permeando en las zonas rurales. Bueno, yo creo que habitarnos desde el margen es más o menos como una relación entre la resistencia cultural y estar siempre como buscándonos nosotros mismos o nosotros mismes. Estar siempre, bueno, como en una búsqueda y desde la resistencia. Entonces, desde ahí habitarnos en un territorio que fue arrebatado, que vive creándose y reinventándose dentro de culturas impuestas, colonizado, poscolonizado, y desde ahí me parece que abordo yo el tema del margen. Claro. Y de la marginalidad. Y hay algo que, bueno, yo tuve la oportunidad de echarle una ojeada a tu fotolibro de aproximaciones cosmocaóticas, y ahí haces algunas referencias también a las identidades que se construyen o se deconstruyen, no sé, en la marginalidad. Este libro tú lo hiciste de un viaje desde Caracas a La Habana. Este libro es una construcción de mi historia desde que comencé a hacer fotografía documental callejera. Es mi vida estudiando en Caracas, haciendo fotografía callejera siempre, andando siempre con la cámara como una compañera, así,
retratando y retratándonos y autorretratándonos, porque igual hay como que un reflejo. Y bueno, de mis viajes, porque siempre lo que he hecho también ha sido viajar. Entonces en un momento como que fui a La Habana, Cuba, y estuve retratando a las mujeres allá, que había mujeres había una mujer, por ejemplo, que vivía en el malecón de La Habana, así en la calle, y la vi tendiendo su ropa un día y le tomé una foto y hablamos un rato, y me contó que bueno, que se tuvo que ir de su casa, tenía un problema con su esposo y tenían condiciones económicas muy precarias, y ella dejó sus hijos con su madre, que tampoco tenía muy buenas relaciones, tuvo que ir a vivir sola al malecón de La Habana. Y bueno, situaciones así complejas me gusta como así encontrarme, ¿no? Y poderlas retratar también. Y poderlas retratar y poder también hacer una relación y un vínculo, ¿no? Porque igual es eso, es como tratar de relacionarnos como la misma gente y ahí reinventarnos, ¿no? Y tocando un tema, ya aprovechando que has tocado el tema de la economía, aprovechar también para preguntarte, Lama, sobre estos, hablábamos fuera del aire sobre algunas cosas que tú estás haciendo en investigaciones también y en colaboración con el CAP, ¿sí? Es el CAP, ¿verdad? Estos microcréditos y estas formas de impulsar también la economía para las mujeres que habitan la ruralidad. ¿Podrías contar un poco también de esto? Sí, lo que conversamos fuera del aire es que finalmente las mujeres rurales tienen menos acceso al crédito que los hombres. Esto se da porque habría que poner en cuestión la centralidad de la propiedad, ¿no? La centralidad del poder de la propiedad. Entonces las mujeres tienen que llenar varias garantías, entre ellas el tener un título de propiedad para acceder a un crédito. Sin embargo, sí podemos mencionar de las investigaciones que hemos realizado, del acercamiento a campo, que me parece muy importante, que las mujeres tienen como más solidaridad entre ellas para apoyarse, para solicitar créditos. Y son, o sea, las estadísticas y las investigaciones así lo revelan, que son mejores pagadoras que los hombres, ¿no? Y que tienen como una administración mejor del dinero. Entonces, estos microcréditos, si bien ayudan a las mujeres si hablamos en el tema de la producción, a compra de semillas, arriendo de tierra, pagar jornales, también ellas como en esa economía de la distribución, ellas también generan como una posibilidad de que en esos mismos microcréditos también ayudar en el tema de educación, alimentación, vestimenta. Pero si hay problemas estructurales que un microcrédito no puede como sopesar, ¿no es cierto? Pero sí es uno de los temas importantes del tema de recursos productivos que necesitan las mujeres en las zonas rurales. Pero ellas fomentan, digamos, la educación, permiten como que la economía de esta comunidad o de este lugar que habitan se mueva en ese sentido. Cuando dices que tienen otro sentido de comunidad, incluso de administración económica, uh-huh. ¿Esto cómo influye, digamos, en su entorno? Yo creo que hay, para empezar, varios tipos de violencia sobre la mujer, y una de esas violencias es la violencia patrimonial. Sin embargo, creo que las mujeres tienen varias estrategias de reproducción y producción que están siempre en permanente cambio. O sea, hay varios estudios que revelan que las mujeres son las que permiten este cambio en la agricultura, de transformaciones de los cultivos, que no sea solamente de monocultivo, el tema de la agroecología, por ejemplo. Pero ellas, a pesar de todas las desigualdades y inequidades que tienen en sus zonas de reproducción social y económica, sí generan otras estrategias dentro de sus hogares y dentro de su entorno. O sea, lo que algunos llaman el tema de capital social, ¿no? Ellas sí tienen mayor tendencia a aglutinarse, a asociarse, a pesar de todas las dificultades, entre ellas también el tema de tradicionales de que la mujer no se integre a espacios comunales o de socialización, ¿no? Que se quede en el hogar, que no participe en asociaciones de productores, qué sé yo, ¿no? Pero sin embargo de eso, ellas son las que mayor atención ponen en mejorar su producción, en mejorar su entorno social y familiar. Claro, y me imagino que continúan también
haciendo estos trabajos de cuidados, estos trabajos de, Claro. por supuesto, ¿no? Hay una feminización. Sí, los datos revelan que en especial las mujeres indígenas son las que más trabajo no remunerado tienen. Se calcula que aproximadamente tienen como 36 horas de trabajo no remunerado, a diferencia de las mujeres urbanas, que alrededor es como de 30 horas. Ese trabajo no remunerado es porque hay una tradición de que las mujeres no trabajan, sino me ayudas, ¿no? O sea, el trabajo es de ayuda y no de producción, o sea, no lo tomas como trabajo. Claro. Entonces, no sé, el padre, el esposo o demás es como ayúdame, ¿no? En la producción, en mirar a los animales, qué sé yo. Pero sí, hay una doble jornada de trabajo a las mujeres rurales que en su mayoría despiertan a las 4 de la mañana. Es el cuidado de los hijos, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los enfermos y además de la unidad productiva. Entonces sí hay una sobrecarga de trabajo, una precarización de su trabajo y una desvalorización del mismo. Y en este sentido, Amanda, preguntarte también, y para complementar un poco lo que nos dice Lama, en este viaje que has hecho, en estos retratos, en estas postales que has generado también a partir de esto, ¿cómo viste, cómo miraste, cómo sentiste también estas, digamos, brechas de género? Yo sé que estoy al tanto también de que te interesan mucho los temas feministas y de, bueno, encontrar también sociedades más equitativas. Entonces, bueno, con esta mirada, este ojo crítico que tienes y que has elaborado con el transcurso de la vida, digamos, ¿cómo viviste esto? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo, no sé, alguna otra experiencia que también que tengas para compartirnos de estas brechas, por ejemplo? De las brechas de género. Sí, por ejemplo, bueno, a mí me llamó mucho la atención que en Cuba las mujeres habían como, de alguna manera, conquistado terreno al patriarcado. O sea, había como una reafirmación de la feminidad desde como una resistencia al macho super viril caribeño, porque en Cuba está como esa imagen. Entonces había como una resistencia así femenina bien importante de bueno, cómo en lo cotidiano se daban las relaciones entre ellos, ¿no? Y cómo ellas se construían frente a sus relaciones con los varones. O sea, sus relaciones de pareja y todo, incluso las demás relaciones. Eso me llamó mucho la atención y eso fue incluso lo que quise como retratar puntualmente allá. Y nada, en el Caribe y en Latinoamérica, bueno, es muy diverso. Igual los Andes, me parece que hay unas brechas súper marcadas, tipo el hombre tiene unas conductas así bien machistas, bien como conservadoras, doble moral, que la mujer acepta aún sabiendo o sea, que existen cosas que en privado pasan que ella no dice y que en público entonces todo se construye como desde esa moral conservadora, tradicional, religiosa. Me parece que Los Andes es un poco así, es como una crítica que quisiera hacer, pero ese es otro proyecto igual. Y en ese sentido, esta crítica que haces, y lo recuerdo también en tu antiprólogo, en el antiprólogo, perdón, de tu libro, esta crítica, digamos, a los grandes discursos, a los discursos de los centros, a los discursos que me acuerdo que hay una parte que dice la literatura arruinó todo, sí. ¿no? Pero estamos hablando de una literatura más elitista, más sí. blanca, más de sí, algunos lugares. Queremos reivindicar, resaltar y como visibilizar las escrituras, los textos, así no sean escritos, sino que sean hablados. Queremos como registrar la literatura del barrio, la literatura de las ciudades del margen, desde la periferia, y empezar a habitarnos o rehabitarnos desde la visibilización y reivindicación de otros lenguajes, de los lenguajes que no están en la academia, que no están en las construcciones institucionales tradicionales, y queremos, sí, como criticar y darle golpe a las construcciones de los grandes relatos que han estado como haciéndonos como
no sé, como viendo, Construyendo ciertos como sujetos. configurándonos más bien, Ujú. cómo relacionarnos. Entonces queremos como romper con eso y empezar a juntar los diversos lenguajes que además nos construyen, porque son como creaciones que vamos haciendo desde las periferias, y empezar a visibilizarlo y utilizarlo frente a la academia, tipo, es una respuesta. Sí, Está bueno, está bueno. sí, sí. Y fíjate, y no todo es malo, ¿verdad? En la academia también podemos sacar algunas cosas. Y yo sé Claro, que también hay Lama... cosas en la academia que es saber secuestrado. No, no, y ¿Qué hay queremos también sacar? resistencias también y formas de crear y construir, Sí, ¿no? sí, sí, sí hay. A partir de Claro. desde otros lugares. Y aprovechando también que Lama tienes algunos datos interesantes que compartirnos de tus investigaciones, de tu trayectoria de vida. Decía a la Karen que eso de la trayectoria de vida me parecía de mal gusto, pero bueno. Bueno, es que, bueno, lo que también nos juntó aquí con Karen es que el 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural y el 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Entonces, estos 2 días son importantes como para concientizar a la población sobre la importancia de la mujer rural. Bueno, habría que decir que la mujer rural no solamente es la mujer que se dedica a la agricultura, pero además el tema de la alimentación. Según los datos de la FAO, el 60% de las mujeres a nivel mundial trabajan en agricultura. Menos del 20% de estas personas, o sea, estas mujeres tienen acceso a la tierra. La mitad de estas mujeres rurales no tienen acceso a la educación, a pesar de que, bueno, si hablamos de Ecuador, sí ha habido como transformaciones importantes en infraestructura y en acceso a la educación. Es importante resaltar que las mujeres jóvenes rurales desde de 15 a 19 años tienen mayor educación que sus madres y sus abuelas, y que las mujeres rurales tienen mayor educación que los hombres rurales. O sea, el nivel de escolaridad de las mujeres rurales es más alto que de los hombres. Sin embargo, de ello sí existen formas de inequidad, de exclusión hacia las mujeres. Otros datos que es importante como mencionar en Ecuador es que el 24% de las UPAs están en posesión de las mujeres. Sin embargo, el 60% de ellas son menores a 2 hectáreas. O sea, la posesión de la tierra es mínima, el acceso a los recursos productivos, como ya lo señalé anteriormente, crédito, semilla, agua, asistencia técnica, sigue siendo mínima en comparación a los hombres, pero también ha habido como otras transformaciones en el mundo rural, y una de ellas que quizás podríamos hablar más adelante en el programa es la inclusión de las mujeres en el trabajo asalariado. Bueno, lo dejamos para más adelante, Sí. hablemoslo ahora. Hablemoslo ahora y cuéntanos también un poco esto, cómo sucede, qué dinámicas se crean o se recrean más bien en esta inclusión de las mujeres en estos sectores. Bueno, yo creo que las mujeres, uno habría que como que romper ese estereotipo de las mujeres rurales pobres, marginadas, no educadas, que no tienen aspiraciones, que no sueñan, que no sé, que no tienen proyectos a futuro. Yo creo que hay un esfuerzo muy importante de las madres con relación a sus hijas jóvenes de que se eduquen, pero esas aspiraciones se truncan por varios temas. En el tema cultural, por ejemplo, bueno, en varias conversaciones que yo sostenía con las mujeres, especialmente indígenas en Cotopaxi, me decían que las reivindicaciones de las mujeres feministas son reivindicaciones mestizas, ¿no? Y que no tienen nada que ver con su cosmovisión de o sea, del hombre y la mujer, que tiene la cosmovisión indígena, ¿no? Que para ellas no se puede romper eso, ¿no? Porque el hombre y la mujer son importantes en la comunidad. Hay cierta complementariedad. Edad, ajá. Entonces, para ellas eran como reivindicaciones, no para todos. Yo sé que en otras organizaciones indígenas de mujeres sí se está como discutiendo las luchas feministas, como las concepciones
feministas, pero sí para ellas son otras luchas. No se puede separar el tema del hombre y la mujer, como lo decía Amanda. Una cosa es entender a las mujeres rurales en la sierra, y en la Sierra Norte, y en la Sierra Sur, y en la Sierra Central, y otra cosa es entender a las mujeres en la costa, ¿no? Otra cosa es entender a una mujer en Esmeraldas, a una mujer en Muisne, a una mujer rural en los ríos, ¿no? A una mujer que no se ha dedicado necesariamente o exclusivamente a la agricultura, hace artesanías, participa en las ferias de alimentos, tiene su restaurante, su comedor. Bueno, varios de los datos que hay en investigaciones sí señalan que las mujeres son mayor emprendedoras a pesar de los limitados recursos que tienen. Claro. Sí. Entonces, yo creo que lo que creo que es importante es que hay que ir al campo, hay que estar con ellas, hay que vivir con ellas, como lo comentaba Amanda en relación a esta mujer que compró en el malecón de Cuba. Hay que estar, o sea, los ciclos de las mujeres yo creo que se asemejan a los ciclos productivos de la tierra. O sea, puedes tener una semana ardua de cosecha y a la otra semana no. Pero ellas siempre están, yo creo que el cuidado que ellas hacen a su hogar y a la producción de alimentos con la que la ciudad de alguna manera nos sostenemos, y claro, que varios de nosotros en algún momento ni imaginamos cómo llega el alimento a nuestra mesa, ¿no? Creemos que es ir al supermercado y ya. Entonces no sabemos qué esconde o qué hay detrás de todo producto que nosotros ingerimos. Qué trabajo, qué esfuerzo existe detrás de ello, ¿no? Y que no se valorice eso me parece como una de las tantas limitaciones que hay en el tema de la lucha por la equidad de género. Claro, y justamente esta dialéctica, estas dicotomías urbe-rural, centro-periferia, generan divisiones que tal vez no son más, ¿cómo decir?, más porosas, ¿no? Hace ratos, fuera del aire también tenemos otra conversación, ¿verdad? Y me gustaría también que si tienes alguna intervención en esta pregunta, Amanda, aproveches también. Es que no hay una división, ¿cómo decirlo?, concreta, ¿no? Ajá. Es más bien, parece una construcción social, mental, ¿no? O sea, hay hombres y mujeres que van y vienen, que viajan, que tienen economía aquí, que tienen vida acá, que van y regresan allá y hacen un montón de cosas. Entonces, y esto me acuerdo porque, Amanda, tienes ahí, por ejemplo, una cita también y que hablas de la urbe autopoyética. Entonces, como que nos pudieras contar un poco de eso, y también, Lama, que también hablemos de estas fronteras que no son tan marcadas, más bien son como porosas, ¿no? Sí, de estas fronteras que no son tan marcadas, que son más bien como tan... Sí, que son débiles, porque igual la ciudad vive del campo y el campo de la ciudad, porque es un intercambio ahí y invisible, entre comillas, que se da, ¿no? O sea, la gente que vive de la agricultura vive de venderla, la producción en las ciudades, ¿no? Por ejemplo. Y la gente de las ciudades vive de comer lo que se produce en el campo. Entonces, hay un intercambio ahí que digamos como que no se concreta en las relaciones, y entonces, exacto, hay como una separación y una limitación en las luchas, ¿no? Por la equidad de género, y además por reconocer que todos somos trabajadores de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo complementar las luchas del campo con las luchas de la ciudad? Y urbe autopoyética porque nosotros creemos, ¿no? Todos los que estamos haciendo el proyecto, y yo, con este proyecto de la fotografía documental callejera, etnografía caníbal, encuentro salvaje con nuestra realidad caribeña, creo que la ciudad se está reinventando siempre desde los márgenes, o sea, desde el barrio, desde la esquina del barrio, la gente que está siempre como conviviendo ahí, haciendo cultura ahí. Hay formas del lenguaje que nacen ahí, hay formas de relacionarse que nacen ahí, y que justamente desde ahí van al centro y construyen o reconfiguran y reconstruyen y recrean la ciudad. Entonces es como
eso, cómo hace autopoiesis desde el margen la ciudad y cómo se construye desde ahí. Bueno, yo quizás como para contar una anécdota de mi trabajo de campo que realizamos aquí en Flaxo, en Cotopaxi. Recuerdo que en la zona donde yo realicé mi tesis, en Mulaló, que es más actividad lechera, pero varios jóvenes están vinculados al trabajo asalariado en las flores. De repente escuché algo llamado pandillas y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Además de que tenían nombres muy peculiares como la tropa de Goofy, y entonces era así, oh, ¿qué es eso? Pero eran jóvenes que finalmente, con eso que mencionaba Karen, de jóvenes que iban y volvían de la ciudad, habían conocido a los Latin Kids. Entonces ellos venían con toda esa onda para, ¿no?, generar otro tipo de socialización, otro tipo de integración con los jóvenes, con su par. Entonces ellos crearon como pandillas que, o sea, en el estricto senso no eran pandillas, sino grupos colectivos de jóvenes. Entonces había rockeros, emos, raperos. Entonces también lo veías como en su vestimenta, ¿no? El tema de vincularse al trabajo asalariado les permitía un acceso, o sea, a este tipo también de consumos, que generaban también rupturas con su comunidad, con sus padres, con sus familias, ¿no? Una de esas cosas es que los jóvenes ya no participan en las mincas, sea hombre o mujer, ¿no? Sino que le pagan a la mamá para ir a la... ¿Qué son las mincas? O sea, es el trabajo que se hace en colectivo para limpia de cosecha, para... Entonces, esas pandillas eran el nuevo centro de integración y reconocimiento que ellos sentían ahora. Ya no era la comunidad. Sí, sus padres eran campesinos quichua hablantes, especialmente sus abuelos, pero ellos no se reconocían ahí. Entonces yo como estaba vinculada al sistema de educación intercultural de Cotopaxi, el CEIC, entonces yo estaba participando en esos colegios, ¿no? Y entonces era así como, me decían, dicen, ya no queremos recibir quichua sino inglés, no queremos recibir computación. Las expectativas de las mujeres jóvenes rurales sí era seguirse educando, el de los hombres era como tener mayor acceso a recurso, dinero. Las mujeres sí tenían como una expectativa de seguir estudiando, mejorar sus condiciones de vida. Los hombres no tanto, era como el recurso rápido del dinero, ¿no? Uno de ellos quería ser DJ, ¿no? Bueno, es que yo creo que cómo vincular las nuevas construcciones de la gente joven, porque son nuevas cosas también que no sean como atacadas por... Claro, es que yo no decía por qué verlo de manera y lo original, lo ancestral, o sea, cómo vincularlo, tipo, bueno, no sé, entonces vamos a hacer en la comunidad rural rap en quechua, ¿y cómo sería? Sí existen y lo hacen, entonces desde ahí como empezar a tejer lazos, a tender puentes, pues así, pero como comunicar las dos cosas, porque es que tampoco podemos obviar ni ocultar que los jóvenes están creando cosas, entonces atacan desde allá, entonces nosotros ataquemos, o sea, ¿me entiendes? Por aquí también ataquemos, digamos, como una forma de decirlo, como que... Entonces, bueno, en quechua y también, bueno, tejemos la ropa y la hacemos nosotros mismos. Lo que pasa es que también hay como esto que dice Lama, ¿no? O sea, hay una visión también, quizás marcadores de género que están ahí, ¿no? O sea, que puedes ver los intereses de, por ejemplo, en esta parte de la educación de los chicos por hacer dinero y de las chicas por mantener cierta comunidad, por pensar más allá, quizás en sus, no sé, sus familias, en mantener también otro tipo de cultura, ¿no? Y esa es otra dificultad que hay y habrá que conversarlo quizá en alguna otra ocasión, otro programa, en la educación intercultural justamente, porque hay como, por un lado, la política pública defiende tal, que sea la imagen de lo tradicional, de lo que es como propio de sus identidades, pero también hay una generación, varias generaciones ya de jóvenes que ya no se quieren reconocer, digamos, con sus raíces indígenas, o que ya no les favorece o no les gusta simplemente, ¿no? O hay quienes sí. Entonces creo que es algo que es inherente a la vida y a la cultura, o a la cultura híbrida, si quieres, que hay que irlo pensando con
con calmita, ¿no? Sí. Yo creo, bueno, que el CEIC sí está haciendo un trabajo por más de 40 años en Cotopaxi con el sistema de educación intercultural. Sí reconoce esas como disputas, no es como las pone al margen o no las toma. Y yo creo que, sin embargo, de lo que decía Amanda, o sea, de eso de incluirse, de como juntarse, es distinto cuando los jóvenes ingresan al trabajo asalariado. Yo sí creo que cuando el trabajo finalmente sí genera otra subjetividad. El tema monetario genera otra subjetividad, el consumo genera otra subjetividad. Entonces tú sí puedes encontrar esa como, ¿no? Ese intento de juntarse, de fluir con lo ancestral y lo moderno en otros cantones donde hay como más permanencia de una economía campesina, de una comunidad, que lugares donde la agroindustria o la agricultura de exportación está permeando en los territorios, que no solamente permear solamente en el paisaje, no es como ves como, no sé, como los invernaderos, ¿no? Una fotografía de blanco o inmensos cultivos de brócoli, sino que finalmente el trabajo asalariado sí ha permeado en la subjetividad de los jóvenes, claro, ¿no? Entonces, en esa forma es distinto pensar, entonces vuelvo a lo que decía antes, es distinto pensar a una mujer indígena, en la ciudad, claro, no sé, o sea, estamos llenos de estas mujeres que nos proveen ahora de legumbres en las tiendas, ¿no? O sea, qué nuevas subjetividades, qué nuevos aspiraciones de vida tienen con ellas mismas y con sus hijos. Sí, claro, estas diferencias intergeneracionales que es importante también situar. Sí. Entonces, etarias, ¿no? Sí, pero sí creo que las transformaciones en el mundo agrario no son solo transformaciones productivas, sino también transformaciones de la subjetividad y la reproducción social y cultural. Bueno, antes de ir ya cerrando esta conversación que ya se nos ha ido de volada, me gustaría que nos... no, lo escuchamos al final, más bien dejamos que escuchen Flaxo Radio y toda la música buena que tenemos acá, pero sí quisiera que nos contaras también sobre este proceso de acompañar en la creación, en el proceso de la revista Ecuador Debate, que nos contaras también un poquito de esa experiencia tuya. Bueno, yo estoy ahora como investigadora del Centro Andino de Acción Popular. La revista Ecuador Debate se generó en el año 82. Es una de las revistas más antiguas y de circulación y que ha persistido a pesar de todo de manera física, y Flaxo Andes la digitaliza y también nosotros tenemos nuestra página web. La Ecuador Debate es una de las revistas que analiza el tema social, económico, cultural, político. Tenemos también, es una de las pocas revistas que tiene el tema de seguimiento de la conflictividad sociopolítica. Tenemos un observatorio dentro de la revista. Y bueno, finalmente con Francisco Ron y Hernán Ibarra, que son del consejo editorial de la revista, ha sido totalmente enriquecedor como contribuir a la revista Ecuador Debate. ¿Cuál es la página web si queremos entrar a...? www.capecuador.org. Y si no, en Flaxo Andes también, ¿no? Sí. Y bueno, también, antes de terminar, Amanda, vamos a mirar el video promocional de tu fotolibro. Sí. Y volviendo de este video, nos cuentas dónde lo vas a presentar, a qué hora, con quién, invítanos, pues, ¿ya? Vale, ya, entonces, ya, Javi, te agradezco si nos vamos con el video. ¿Ya? Abuelita,
Bueno, ya estábamos mirando este video promocional de tu fotolibro de aproximación Cosmocaótica. Cosmocaótica, Sí. Amanda Yukensi. Cuéntanos, Sí. ¿cuándo lo vas a presentar? Ya, tenemos 2 fechas aquí en Quito. El 18 de octubre en la librería Tres Gatos, que queda por cerca de la avenida 12 de octubre, cerca de... ¿Del por donde está Supermaxi? No, por donde está la Católica. Ah, ya. O sea, hay que cruzar la calle de la Católica como a una cuadra bajando por la Foch, que es la librería Tres Gatos. Es decir, llegas allá a la Católica, preguntas y encuentras la librería Tres Gatos. Ya, El jueves 18 de octubre Ok. a las 4 de la tarde, me parece. Ujú. Y el 19 de octubre en la librería Cosmonautas, aquí en Quito. Vamos a hacer la presentación, un recital poético, compartir ahí experiencias también, juntarnos. Toda la gente que esté interesada ahí, bueno, como en intercambios culturales, los Andes del Caribe y también poético y conversarnos y hablarnos y ahí, bueno, compartir también. Muy bien, entonces el día jueves y el día Viernes 19. Bien, para irte ahí a mirar, a ver también el libro, que lo puedan... Sí, va a estar leer. el libro ahí, lo vamos a estar vendiendo, cuesta, bueno, es un fotolibro a todo color de 84 páginas, entonces cuesta $18. Allá, para que vayan rompiendo el cochinito. Sí. Bueno, Amanda, pues bueno, vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Yo ¿Tienes quería un como poema compartir final? un poema de un Así. poeta venezolano que se llama Alexis Pérez Luna, se llama Ruptura, dice así: los tambores de Barlovento anuncian la ruptura, grietas son los silencios en medio del fuego, y la negra danza, y la negra sonríe sobre las grietas. Hoy el cielo amaneció a media asta y las campanas repiquetean, anunciando rezos, y los tambores siguen sonando, como rayos que parten el silencio. Todo yace roto, escarbamos en las bolsas de basura, como los mandatarios escarban en el Producto Interno Bruto. Jugamos el palito mantequillero con la comida, el país lo despertamos con golpe de metra, bajo la Gaceta Oficial de la Queja. La sonrisa es una concha de mandarina en el asfalto. Hoy el amor es un asalto de mentira armada, y los tambores siguen sonando. Y el petróleo danza en números, y el hambre es un silencio al estómago, o un escándalo al estómago. Habría que ver. El país amanece a media asta con un poema alabando una lata de crack en busca del fuego. Ante el frío de tus palabras se nos escaparon las promesas con la lluvia. Y un chaparrón de silencio. Alimenta la mesa, pilón, pilón, suena a tambor de los orichas, blanco, rojo, negro, rojo, y las manos llenas de callos danzan en la harina para hacer las arepas, las arepitas. No importa el otro, ni como metáfora de Rambo. Y Cristo viene, pero es en burro, mientras mis lágrimas bailan al ritmo de la cola del pan. Mientras mis lágrimas bailan al ritmo de la cola del pan. Siguen sonando los tambores, sigue repiqueteando, las campanas. Siguen sonando los tambores en resistencia. Hoy el país amanece roto como un corazón. Muchas gracias, Amanda. Buenas, Bueno, certeras palabras. Disculpen por los errores, pero bueno, son los nervios de estar al aire. Y bueno, con eso cerramos el programa del de hoy. Agradezco a Javier Macas, que siempre nos está apoyando en controles. Y nos vemos dentro de unos 15, un poco más de días, porque estamos ya casi en receso vacacional aquí en la Flaxo. Así que bueno, que tengan una excelente tarde y sigan escuchando la programación de Flaxo Radio.